Amigos, bienvenidos a un video más desde su canal Huertas Magaña. El día de hoy quiero hablarles sobre algunos puntos que deben conocer antes de decidir plantar una semilla como esta de mamey o zapote, como mucha gente lo conoce. Vamos con el video. Bien, lo primero que deben saber antes de hacer esta acción de plantar la semilla del mamey es que empieza a producir a los 13 o 15 años aproximadamente de edad. Ese es un dato muy importante. De hecho, es la pregunta que más nos hacen aquí en nuestras redes sociales. ¿Cuánto tiempo tarda en producir una semilla de mamey? Y esa es la respuesta. En promedio, 15 años. Se han visto algunos árboles que tal vez a los 7, 8 años son árboles precoces que empiezan a dar sus primeros frutos o empiezan a florear. Pero también se han visto otros casos que a los 20 años no tiene absolutamente nada y puede tardar un poco más en empezar a dar sus primeros frutos. Pero aproximadamente 15 años es lo que tarda una semilla de estas en empezar a dar sus primeros frutos. Nosotros le decimos empieza a ensayar. No quiere decir que a esa edad ya empieza a producir de manera importante. No, empieza a producir muy poquito y con el paso de los años va aumentando esa producción. Si ya con este dato de la cantidad de tiempo que tarda en empezar a producir, aún así tú decides que quieres plantarla, bueno, lo que les pedimos es que lo hagan cuando menos de la manera correcta, porque eso es muy importante. Hemos visto aquí en redes sociales que hay varios tutoriales de cómo plantar una semilla de mamey y son completamente erróneos. Hemos visto que los ponen de manera horizontal, así de esta forma, de manera vertical de esta forma, y eso es incorrecto. La forma correcta de plantar esta semilla es de forma vertical con el pico que tiene la semilla en la parte de arriba, de esta manera. No sé si se alcanza a ver en el video, pero la semilla de mamey más o menos por aquí, esta casi no se nota, pero más o menos por aquí, vamos a ver si lo podemos enfocar en la cámara, tiene un pequeño piquito, una protuberancia, como un granito, algo por aquí que resalta. Entonces ese es el signo de cómo se debe plantar. Ese piquito debe ir en la parte de arriba y la semilla no se entierra completamente, se deja más o menos un cuarto de la semilla por fuera, más o menos así. Y esto sería el nivel del suelo, y de esta forma es como se hace de manera correcta. Si quieren saber con más detalle cómo se hace, aquí en el canal tenemos un video donde mostramos paso por paso, punto por punto, desde la extracción, en qué momento, cómo sacarla, cuánto tiempo debe tardar, todo el detalle está en ese video. Ese video tarda más o menos como 20 minutos, es un poco extenso, pero está muy bien explicado. De hecho, es el video más visto aquí en el canal. Si no quieren ver toda esa información, hay otro video como de 5 minutos aproximadamente donde se explica igual de manera un poco más corta, también con los pasos más importantes a seguir. Y si no tienen de plano esos 5 minutotes, pueden verlo aquí también. Hay shorts de 1 minuto donde lo explicamos también de la manera correcta. Otro de los puntos que se debe considerar al momento de plantar la semilla es que las características del fruto se van degenerando. ¿Qué quiere esto decir? Que si por ejemplo ustedes toman una semilla de un mamey que les guste, por ejemplo es una fruta que compraron en el supermercado o en un tianguis, en X lugar, o por alguna razón lo tiene y les gustó mucho porque tiene a lo mejor un tamaño grande, la cáscara de la fruta es muy bonita, con un color uniforme, con un marrón visiblemente atractivo, y al momento de partirla en su interior tiene una pulpa muy fina, muy roja, sin hebra, y la semilla es más pequeña, tiene un buen rendimiento de pulpa. En fin, si ustedes determinan que tiene ese fruto unas características muy buenas y deciden plantarlo, la plantan, y no quiere decir que después de 15 años, aunque la hayan plantado de manera correcta, vaya a producir ese árbol frutos con las mismas características de donde sacaron la semilla.
ese es un tema muy importante del mamey, porque ya nos ha pasado que nos escriben aquí en redes sociales diciéndonos eso, que hace tantos años plantaron un mamey que era muy bonito y actualmente el árbol está produciendo una fruta muy diferente a la que de donde tomaron esa semilla. Entonces eso es algo natural, es un tema que se da en el mamey. Yo me imagino que también en otros frutales sucede esa situación, pero el mamey es muy marcado. Es por eso que existen muchas variedades o selecciones de mamey con diferentes características, porque en el paso de las generaciones van cambiando sus características. Se toma el fruto, se agarra la semilla, se planta, crece el árbol, produce frutos, cambian sus características, se toma la semilla, se planta, se crece el árbol, da frutos con otras características y así sucesivamente. Es por eso que hay muchos tipos de mamey diferentes. Hasta el día de hoy no se sabe cuántos hay a ciencia cierta, y es por esa razón, porque durante muchos años se propagó este frutal por medio de la semilla, y eso es un tema que se debe considerar. No se confíen que después de 15, 20 años esperando tener los frutos que tanto les gustó, pues les esté dando frutos con otras características. Un árbol de semilla de mamey es muy bueno en el caso de si se quiere un árbol para sombra. Estos árboles de semilla de mamey son muy buenos porque son muy frondosos, tienen mucho follaje. No son como estos que vemos aquí. Estos son injertos, ya son árboles grandes. Estos tienen aproximadamente tal vez unos 30 años. Son, les repito, injertos. Y si no fueran injertos, si fueran árboles de semilla, estarían muchísimo más frondosos. ¿Por qué? Porque el árbol, al no producir fruta, toda esa energía que tiene, en lugar de dedicarla a la producción de la fruta, la dedica a la producción de follaje, de ramas y hojas. Entonces eso es un punto a favor si quisieran un árbol de mamey para sombra, muy importante. Nosotros en particular no utilizamos la reproducción por semilla. Nosotros solamente plantamos estas semillas para utilizarlas como porta injertos, y todas nuestras plantaciones, todos nuestros árboles al 100% son injertos hechos en nuestro vivero. ¿Por qué? Porque el injerto empieza a producir a los 4 o 5 años aproximadamente, y no 15. Otra de las características que tiene el injerto es que no degenera la variedad. Cuando se injerta la vareta que se le pega al porta injerto o al patrón, que también se le llama de esa manera aquí, tiene exactamente las mismas características que tiene el árbol donde se tomó esa vareta. Eso es algo muy importante, y por eso nosotros hemos conservado las variedades que manejamos, que es la Magaña 1 y la Magaña 2. Aquí en el canal tenemos videos hablando de las características de cada una de esas variedades, y eso nos ha ayudado a mantener un estándar en cuanto al fruto de mamey. También aquí en el canal tenemos un video donde mostramos cómo hacemos nosotros la injertación. Mostramos igual paso a paso desde el momento de la semilla, digamos que es la continuación del video de la plantación de la semilla, porque es lo que sigue después de eso, la injertación, y ahí mostramos cómo hacerlo. Es el segundo video más visto del canal, por cierto. Entonces, si quieren tener un poco más de información al respecto, pueden consultar también ese video. Otra opción que se puede tener en un momento dado para tener una planta de mamey es el llamado acodo aéreo. Nosotros en particular no lo practicamos y no lo recomendamos, pero es una forma, digamos, un poco más fácil de tener un árbol en casa de mamey. ¿Por qué nosotros no lo
lo practicamos, porque ese árbol nunca llega a tener la estructura como tal de un árbol, y siempre en toda su vida, desde muy pequeño hasta ya grande, siempre hay que apuntalarlo o hay que sostenerlo para que no se rompa, porque es un gajo. No sé si saben cuál es el acodo aéreo. Más o menos les puedo explicar aquí con una rama. Hagan en cuenta que es una rama rota que me encontré aquí en el suelo. Es una rama, se debe hacer una rama en producción. Lo que se hace es un corte aquí en la corteza y se le pone una bolsa o un recipiente con materia orgánica. También se le pone enraizante para que esta parte empiece a generar raíces, y después de tener esa masa de materia orgánica con raíces, se corta del árbol. Hagan de cuenta que se hace esto y se tiene, digámoslo de alguna manera, una pequeña maceta con este gajo ya produciendo. Entonces lo que se hace es plantar ese gajo en el suelo y tener de alguna forma un árbol. Pero lo que les decía es que es un gajo y nunca cambia su estructura, nunca cambia de ser un gajo, y cuando empieza a tener ramificaciones tienden a caerse, tienden a estar muy largas y muy flojas. Entonces hay que apuntalarlas, hay que ponerles estructuras para sostener el árbol, pero sí produce. ¿Por qué nosotros no lo hacemos? Porque sería económicamente imposible para nosotros hacer este tipo de estructuras o apuntalamiento para los árboles en toda la superficie que tenemos. Pero si ustedes lo quieren tener en su casa, pues a lo mejor no es tan complicado y es un poco más viable poder hacerlo. Si quieren que hablemos un poco sobre ese tema del acodo aéreo, podemos hacer un video específicamente de ese tema. No les quiero hablar más de ello en este video porque se puede hacer muy extenso. Es un tema pues un poco más complicado. Si quieren que lo tratemos, déjenlo aquí abajo en los comentarios. Escríbanos que quieren saber cómo se hace el acodo aéreo. Bien amigos, pues me despido, espero que les haya gustado el video, espero que se haya entendido. Como siempre ya saben, dejen aquí abajo sus comentarios, sus preguntas, sus recomendaciones, todo. Si quieren saber algo más específico, quieren ver algún otro tema sobre el cultivo de mamey. A veces nos preguntan otras cosas que no tienen que ver con el mamey, y la verdad no quisiera responder esas preguntas o comentarios porque no tengo los conocimientos suficientes para hacerlo. Pero en cuestión de mamey nos pueden preguntar absolutamente de todo y tengan por seguro que van a tener una respuesta. También los invito a suscribirse a todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, aquí en YouTube. En todas nos encuentran como Huertas Magaña. Nos vemos muy pronto con más videos. Saludos.